Nunca imaginé que un día común terminaría convirtiéndose en el punto exacto donde toda mi vida se partiría en dos. Salí de casa esa mañana con la sensación extraña de que algo no estaba bien, como si el aire pesara más de lo normal. No era miedo, era una inquietud silenciosa que no supe explicar. Caminé unos pasos, resbalé y el impacto fue tan fuerte que sentí cómo el mundo se apagaba de golpe, sin aviso, sin despedida. Cuando abrí los ojos por primera vez no sabía dónde estaba. Luces blancas, voces lejanas, un pitido constante marcando el tiempo. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondió. El dolor llegó después, profundo, extendiéndose por el pecho y la cabeza como una advertencia. Quise hablar, pero solo salió un suspiro débil. Escuché al médico decir palabras que no lograba unir del todo. Accidente grave, riesgo alto, cirugía urgente. Y luego, la frase que jamás olvidaré. Tenemos que llamar a su hijo. Él debe autorizar. En ese momento sentí alivio. Pensé que él vendría corriendo, que todo se aclararía cuando escuchara la gravedad. Cerré los ojos convencida de que no estaba sola. Me equivoqué. El médico salió y volvió minutos después con el rostro tenso. Me dijo que había hablado con mi hijo. Yo traté de incorporarme un poco, desesperada por escuchar qué había dicho. El doctor dudó un segundo y luego habló, sin suavizarlo. Mi hijo respondió que estaba en el cumpleaños de su suegra, que no podía ir y que si yo moría, le avisaran después. No grité, no lloré. Fue como si algo dentro de mí se congelara. Sentí una presión en el pecho mucho más fuerte que el dolor físico. Quise pensar que había entendido mal, que el médico exageraba, que había alguna explicación lógica, pero no la había. Mientras preparaban todo para la cirugía, mi mente comenzó a viajar hacia atrás, a recorrer años que siempre había justificado. Recordé cómo crié sola a mi hijo después de la muerte de su padre, cómo trabajé el doble para que no le faltara nada, cómo renuncié a oportunidades, a sueños, a una vida distinta, porque él era mi prioridad, siempre lo fue. Recordé la primera vez que me dijo que estaba ocupado para verme, la segunda, la tercera. Recordé su boda, donde yo era una invitada más, sentada lejos, observando cómo su nueva familia ocupaba el lugar que antes era mío. Yo sonreí, siempre sonreí. Pensé que así debía ser. El médico volvió a insistir. Le explicó que la cirugía no podía esperar, que cada minuto contaba. Mi hijo no cambió su respuesta, ni una sola pregunta sobre mi estado, ni una palabra de preocupación. Firmé los papeles yo misma, con la mano temblando. Nadie me acompañó al quirófano. Mientras me llevaban por ese pasillo largo y frío, entendí algo que nunca había querido aceptar. Para mi hijo, yo ya no era esencial. La anestesia comenzó a hacer efecto. Antes de perder la conciencia, pensé que si ese era mi final, al menos sabría la verdad, que había amado más de lo que me habían amado a mí. Desperté horas después. El dolor era intenso, pero estaba viva. El médico estaba allí. Me sonrió, pero no era una sonrisa común. Había algo más. Me dijo que la cirugía había salido bien, que había sido complicada, pero exitosa. Yo asentí, aún aturdida. Entonces dijo algo que me dejó completamente despierta. Tu hijo no sabe quién eres tú realmente, ¿verdad? No entendía a qué se refería, pero su tono me dijo que no era una frase al azar. Pasaron las horas, pasó el día, mi hijo no apareció, no llamó, no envió un mensaje. Las enfermeras evitaban mirarme a los ojos cuando preguntaba por él. Yo ya no insistía. Desde esa cama de hospital, rodeada de silencio, empecé a ver mi vida con una claridad dolorosa. Vi cada sacrificio, cada silencio, cada vez que me hice pequeña para que otros se sintieran grandes. Y por primera vez no sentí culpa por pensar en mí. El médico volvió a visitarme al día siguiente. Me habló de mi recuperación, pero también de documentos,
de decisiones tomadas años atrás que ahora tenían un peso enorme. Dijo que había cosas que mi hijo desconocía completamente, cosas que, si yo decidía hablar, cambiarían su realidad de una forma irreversible. No pregunté más. Algo dentro de mí me dijo que aún no era el momento. Primero tenía que sanar, no solo el cuerpo, sino algo mucho más profundo. Cuando por fin mi hijo apareció, días después, llegó apurado, mirando el reloj. Dijo que había sido una semana difícil, que no había podido venir antes. Yo lo miré y asentí. No discutí, no reclamé. Ese silencio lo incomodó más que cualquier reproche. En ese instante supe que él creía que todo volvería a ser como antes, que yo seguiría esperando, que seguiría perdonando, que seguiría siendo la madre invisible que siempre estuvo ahí. Lo que él no sabía era que desde esa cama de hospital yo ya había empezado a cambiar mi historia. Y mientras lo observaba hablar de su vida, de sus planes, de todo menos de mí, entendí que el verdadero accidente no había sido la caída, sino haber vivido tantos años sin darme cuenta de quién era realmente. Salí del hospital con el cuerpo débil, pero con la mente más despierta que nunca. Cada paso que daba, sentía que no solo caminaba hacia mi casa, sino hacia una versión distinta de mi vida. Mi hijo se ofreció a llevarme, pero lo hizo más por obligación que por cariño. En el camino habló sin parar de su trabajo, de su suegra, de planes que no me incluían. Yo escuché en silencio. Ese silencio ya no era dolor, era observación. Al llegar a casa noté que nada había cambiado. Todo estaba exactamente igual que antes de mi accidente, como si el mundo hubiera seguido girando sin mí. Y entendí que así había sido siempre. Yo era la constante silenciosa, la presencia que no se notaba hasta que faltaba. Los primeros días fueron lentos. La recuperación exigía paciencia, pero también me dio algo que nunca había tenido: tiempo para pensar. Revisé papeles antiguos, documentos guardados sin intención clara, decisiones firmadas años atrás cuando confiaba ciegamente. Cada hoja era una pieza de un rompecabezas que mi hijo jamás se había tomado el tiempo de mirar. Recordé una conversación con el doctor antes de salir del hospital. Me dijo que había personas que solo valoran lo que creen perdido, que a veces la verdad no necesita gritarse, basta con dejarla caer en el momento justo. Sus palabras se quedaron conmigo. Mi hijo empezó a mostrarse más atento, pero no era preocupación real, era miedo. Miedo a que algo hubiera cambiado, miedo a no entender qué. Me preguntaba si estaba bien, si necesitaba algo, pero nunca preguntó qué sentía. Nunca preguntó qué había pasado dentro de mí mientras él celebraba un cumpleaños. Una tarde, mientras él estaba fuera, recibí una llamada. Era alguien del pasado, alguien que no esperaba escuchar. Hablamos largo. Esa conversación confirmó lo que ya intuía. Yo tenía más control del que creía, y mi hijo menos del que imaginaba. Esa noche, cuando él regresó, me habló de planes futuros, de decisiones que daba por hechas. Lo escuché con calma y luego le dije algo simple, que ya no podía contar conmigo como antes. No expliqué, no discutí, solo lo dije. Su rostro cambió. Por primera vez me miró como si no supiera quién era yo. Los días siguientes fueron tensos. Él intentaba recuperar la normalidad. Yo dejaba que lo intentara. Mientras tanto, cada pequeño paso que daba en silencio movía algo más grande de lo que él podía ver. Una mañana encontré un documento que lo cambió todo. No era nuevo. Siempre había estado ahí. La diferencia era que ahora yo estaba lista para entenderlo y usarlo. En ese momento supe que el accidente no solo me había salvado la vida, me había devuelto el poder. Miré por la ventana y pensé en mi hijo, en lo poco que sabía de mí, en lo mucho que había dado por sentado. Y supe que pronto tendría que enfrentarse a una verdad que nunca imaginó.
porque había algo fundamental que él ignoraba, algo que explicaba la sonrisa del doctor, algo que, cuando saliera a la luz, cambiaría nuestra relación para siempre. Y mientras doblaba cuidadosamente ese documento y lo guardaba, me hice una pregunta que lo cambiaría todo. Estaba lista para que mi hijo descubriera quién era yo realmente. ¿O aún necesitaba esperar un poco más? Esa noche casi no dormí. No por miedo, sino porque por primera vez en muchos años sentía que tenía el control. El documento que había encontrado descansaba en la mesita junto a mi cama, doblado con cuidado como si fuera algo frágil. No lo era. Lo frágil había sido yo durante años y eso había terminado. Mi hijo se levantó temprano y salió sin despedirse. Antes, ese gesto me habría dolido. Ahora solo lo registré como un dato más. Preparé mi desayuno despacio, tomé mis medicinas y me senté frente a la ventana. La mujer que veía reflejada en el vidrio ya no era la misma que había entrado al hospital semanas atrás. A media mañana recibí la llamada que estaba esperando. Confirmaron lo que ya sabía, pero escucharlo en voz alta le dio un peso definitivo. Todo estaba listo, legalmente, emocionalmente, incluso moralmente. Ya no había vuelta atrás. Cuando mi hijo regresó por la tarde, lo noté inquieto. Hablaba demasiado, como si el ruido pudiera ocultar su incomodidad. Me preguntó si estaba bien, si necesitaba algo. Le respondí con calma que sí, que necesitaba hablar con él. Se tensó de inmediato. Nos sentamos frente a frente. Por primera vez en mucho tiempo, no me senté como madre que espera comprensión, sino como una mujer que iba a decir su verdad. Le pregunté si recordaba lo que el médico le había dicho el día del accidente. Dudó, mintió, dijo que no había entendido bien la gravedad. No lo interrumpí. Entonces le conté exactamente lo que el médico me había dicho que él respondió. No exageré, no añadí dramatismo. Usé sus mismas palabras. Vi cómo su rostro cambiaba. Primero negación, luego incomodidad, finalmente silencio. Me dijo que estaba estresado, que no pensó que fuera tan grave. Le pregunté algo muy simple. Si el médico le hubiera dicho que yo moriría esa misma noche, habría ido. No respondió. Ese silencio fue la respuesta. Saqué el documento. Lo puse sobre la mesa sin abrirlo. Le dije que había algo que él no sabía, algo que nunca se había tomado el tiempo de preguntar, algo que daba sentido a la pregunta del doctor. Él me miró con una mezcla de miedo y curiosidad. Le expliqué despacio cómo durante años yo había manejado decisiones importantes que él daba por sentadas, cómo confié en que el amor bastaba, cómo nunca sentí la necesidad de recordarle todo lo que había hecho por él. Hasta ahora, abrí el documento. Era la prueba final, la que cambiaba todo, la que demostraba que la vida cómoda que él llevaba no era fruto solo de su esfuerzo, que muchas cosas que consideraba seguras existían porque yo había estado detrás, sosteniéndolas. Su respiración se aceleró. Me dijo que no entendía, que eso no podía ser. Le respondí que precisamente ese era el problema. Nunca había querido entender. No levanté la voz, no lloré, no reclamé. Solo hablé. Le dije que el accidente me había quitado el miedo, que estar tan cerca de la muerte me enseñó algo esencial. Nadie merece ser tratado como una opción, especialmente por aquellos a quienes lo dio todo. Le expliqué la decisión que había tomado, cómo, a partir de ese momento, las cosas serían diferentes. No por venganza, sino por dignidad. Él intentó negociar, justificar, prometer cambios. Lo escuché. Y por primera vez fui yo quien decidió qué aceptar y qué no. Cuando terminó de hablar, le hice la última pregunta. Si yo no hubiera sobrevivido, ¿habría sentido culpa? ¿O solo habría seguido con su vida? No respondió. Bajó la mirada. Y en ese gesto supe que había tomado la decisión correcta.
Me levanté y recogí el documento. Le dije que no lo odiaba, que incluso lo entendía, pero que ya no iba a desaparecer para facilitarle la vida a nadie, que a partir de ahora tendría que conocerme como realmente soy. Esa noche, mientras él permanecía en silencio, yo dormí en paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por primera vez no estaba traicionándome a mí misma. Los días siguientes confirmaron lo inevitable. Mi hijo cambió, no por amor, sino por miedo a perder lo que siempre creyó seguro. Yo cambié por algo más profundo, respeto propio. El doctor tenía razón. Mi hijo no sabía quién era yo realmente, y tal vez nunca lo supo, pero ya no importaba, porque al final, quien más necesitaba descubrirlo era yo. Y ahora te pregunto algo con total honestidad. Si tu propio hijo te diera la espalda en el momento más crítico de tu vida, ¿tú también despertarías o seguirías esperando? Después de aquella conversación, la casa se llenó de un silencio distinto. No era incómodo ni tenso, era definitivo. Mi hijo caminaba con cuidado, como si temiera romper algo invisible. Yo seguía con mi rutina, sin prisas, sin explicaciones. Ya no sentía la necesidad de justificarme. Pasaron los días y empezó a notar los cambios reales. Llamadas que antes atendía yo, ahora nadie las resolvía por él. Asuntos que daba por hechos empezaron a complicarse, no porque yo hiciera algo activamente contra él, sino porque dejé de sostener lo que nunca fue mi responsabilidad cargar sola. Una tarde me preguntó si había hecho algo. Le respondí con honestidad. No había hecho nada nuevo. Solo había dejado de hacer lo de siempre. Esa respuesta lo descolocó más que cualquier reproche, porque entendió que su vida había estado construida sobre silencios que nunca valoró. Intentó acercarse desde otro lugar. Me habló de recuerdos, de sacrificios, de lo mucho que yo significaba para él. Lo escuché. Pero esta vez no confundí palabras con cambios reales. Le dije algo que jamás pensé decirle, que lo quería, pero que el amor no justifica el abandono ni la indiferencia. Me pidió perdón. No fue un perdón perfecto, pero fue real aún así. Le expliqué que el perdón no borra las consecuencias, que sanar no siempre significa volver a lo de antes. A veces significa aprender a relacionarse desde un lugar nuevo, con límites claros. Con el tiempo empezó a entender quién era yo realmente. No solo su madre, sino una mujer que había tomado decisiones difíciles, que había cargado con responsabilidades invisibles, que había sido fuerte incluso cuando nadie lo notó. Y esa comprensión no llegó por discursos, sino por ausencia, por darse cuenta de todo lo que yo hacía cuando dejé de hacerlo. Un día me dijo que el médico tenía razón, que nunca me había conocido de verdad. Sonreí, no con ironía sino con alivio, porque ya no necesitaba que me conociera para validarme. Volví a caminar sin miedo, recuperé espacios que había abandonado. Tomé decisiones que había postergado durante años, y entendí que sobrevivir al accidente fue solo el inicio. El verdadero despertar vino después, cuando dejé de vivir para cumplir expectativas ajenas. Hoy mi hijo me mira distinto, con respeto, con cautela, tal vez incluso con admiración. No lo sé con certeza, pero ya no me preocupa, porque mi valor dejó de depender de su mirada. A veces pienso en ese día en el hospital, en esa frase cruel que pudo haber sido el final, y me doy cuenta de algo profundo. No fue una traición lo que me despertó, fue la claridad. La claridad de saber que incluso los lazos más fuertes pueden romperse si no se cuidan. Si algo aprendí es esto: nadie debería esperar a estar al borde de la muerte para darse cuenta de quién es y cuánto vale. Y ahora te dejo esta pregunta, porque tal vez no sea solo mi historia. Si hoy descubrieras que quienes más amas no estarían cuando más los necesitas, ¿seguirías viviendo igual o también cambiarías tu vida desde la raíz?